este tema, ¿verdad? De estos capítulos de Lucas, del 12 al 16, pues me hizo pensar que verdaderamente Dios tiene control de todas las cosas, pero en una manera que probablemente no somos muy conscientes de ello. Pero estamos aquí, todas las cosas funcionan. El universo está en su plan, la luna hace sus funciones, el sol hace lo suyo. Todas las aves tienen que comer, todos los animales, toda la gente en todas partes. Cada uno de nosotros pudimos despertar hoy. Los microbios no nos comieron, no nos consumieron, un herpes no nos llegó. Aquí estamos. Y yo creo que la palabra de Dios nos enseña que esto es obra de nuestro Dios. Porque Él no solamente fue el creador nuestro, sino también el sustentador de todos nosotros. Así que al estar pensando ahora en estos capítulos de Lucas, del 12 al 16, estaremos pensando en algo que especialmente en este pasaje nos hace una indicación muy clara y muy definida. Así que lo que quiero que pensemos hoy es que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y debemos hacerlo de todo corazón. El reino de Dios es algo tan especial que no se puede quedar así nada más a medias. Tiene que ser de corazón, completo, total. Y lo que muchas veces no imaginamos es que ahí hay la más grande bendición para nuestras vidas. Espero que al ir avanzando en el mensaje de esta mañana, podamos ver qué bueno es estar en buscando el reino de Dios y encontrar su justicia y estar ahí y hacerlo de todo corazón, porque lo que podemos encontrar es algo maravilloso, algo especial. Porque nuestro Dios, el creador de todo esto, es muy especial. Las escrituras aquí nos van a hablar del reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios se presenta en las escrituras de una manera muy especial. Es una monarquía absoluta. No hay acotaciones. Él tiene todo el control, todo el poder, toda la autoridad. No hay una constitución externa que lo limite o lo contenga, porque Él no es ni injusto ni arbitrario. Él lo que hace, lo que dice, lo que obra en las personas es bien, para el bien de todos, en la justicia para todos, en la equidad para todos, en igualdad para todos. Así que no necesita ser acotado. Su reino no está acotado. Es monarquía absoluta. No necesita el consentimiento de sus gobernados para ejercer su dominio. Vamos a hacer una votación, a ver si Dios continúa todavía en su reino. No, de ninguna manera, no es así. Él es el creador de todo el universo y de todos los seres humanos. Por Él estamos en este mundo y vivimos todos los años que nos toquen vivir en este mundo. No hay una mayoría de votos que tenga que mantenerlo ahí. Su palabra es ley, su gobierno es absolutamente soberano. No está limitado o acotado por un referéndum o por alguna forma por ahí, de alguna manera. Él es el Señor de todo el universo, de toda su creación, de todos los seres humanos, de todos los seres vivientes. Ahora nos invita la palabra de Dios a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque muchas veces, como se presentaba el tema de estas secciones, estamos en la ilusión de que nada tenemos que ver con el reino de Dios. Pero es una ilusión. Todos tenemos que ver con el reino de Dios. Si estamos en el reino de Dios, vivimos. Si no estamos en el reino de Dios, tarde o temprano pagaremos por ello y moriremos. No hay otro lugar donde estar sino en el reino de Dios. No existe. Y además,
Cuando estamos en el reino de Dios tenemos la bendición para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestra eternidad. Lo rechazamos, perdemos todo eso y encontramos las tinieblas después. En estos pasajes que vamos a revisar aquí en Lucas del 12 al 16, vamos a ver los requerimientos de nuestro Dios para todos nosotros, creyentes o no. Todos estamos bajo su dominio, lo queramos o no. Estamos bajo su autoridad, lo queramos o no. Nos sujetamos a esa autoridad, tenemos bendición, vivimos, no, tenemos consecuencias. No hay más. No hay puntos medios, grises, intermedios, nada. Es ahí. Así que lo mejor que podemos encontrar es someternos a los requerimientos de Dios y vivir bajo su gracia y la gracia que está en Cristo Jesús. Y esto será para nosotros una de las cosas más preciosas para nuestra vida. Encontraremos que también hay una tensión cuando buscamos el reino de Dios y somos del reino de Dios y vivimos en un mundo de tinieblas. Sí existe una tensión que la vamos a observar. Pero lo mejor que podemos hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso será para nosotros la riqueza más grande. En estos pasajes vamos a acompañar al Señor yendo hacia Jerusalén, porque era el tiempo de que Él fuera recibido arriba, como dice ahí en Lucas 9, versículo 51. Allí arrancó ese camino. Entonces vamos a acompañar al Señor y al irlo acompañando, pues veremos que está hablando a sus discípulos en una manera preferente, principal. Pero también se dirige a la multitud, porque en medio de la multitud Él está hablando y enseñando a sus discípulos. Encontramos también una multitud de publicanos, pecadores y personas diversas que están ahí, que se presentan a quienes Él se dirige. Lo vemos enseñando en una sinagoga a fariseos y a judíos religiosos avaros, como lo vamos a encontrar. Lo vemos que sigue encaminándose a Jerusalén, visitando las aldeas donde donde las personas hacen preguntas y comentarios. Y uno de ellos especialmente llama la atención porque pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Y vamos a ver esto. Vemos también a unos fariseos que le advierten que Herodes lo quiere matar, y observamos al Señor también en esa posición de Él tiene que cumplir su ministerio y no tiene temor de que Herodes lo ande buscando para matarlo. Lo vemos como invitado a una comida en la casa de un gobernante fariseo, y es sorprendente cómo utiliza todas las cosas que están sucediendo ahí en el momento de la comida para instruir acerca del reino de Dios. Y así lo encontramos en diferentes momentos y situaciones, enseñando parábolas, en fin, admirable el Señor Jesucristo en todo lo que hacía. Siempre será, como dice Juan, ¿verdad? Él hizo muchísimas cosas más, que no están escritas en este libro, pero aquí tenemos la selección que cada uno de los que escribieron los evangelios hicieron para nosotros. Muy bien, vamos entonces a ir comenzando con nuestro tema. Y pues lo primero que les quiero comentar es lo que tiene que ver con una primera sección. Va a empezar en el capítulo 12, versículos del versículo 1, y nos vamos a ir hasta el capítulo 13, haciendo comentarios diversos sobre estos aspectos. Pues primero vamos a pensar en este asunto. Buscar primeramente el reino de Dios. Ahí en el versículo 22, el Señor está diciendo a sus discípulos: por tanto os digo, y observen esto, hermanos, qué precioso es esto. Nadie tiene este cuidado por ustedes y por mí más que el Señor. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis.
La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero. Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Voy a continuar ahí, dice también, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, y haceros bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Permítanme tantito. De repente se batalla para ver. Muy bien, entonces, aquí lo primero que el Señor nos presenta es ese amor tierno que tiene por nosotros. Lo vamos a ver en otros pasajes también de este mismo capítulo. Es un amor cuidadoso. Ahí observamos al Señor cuánto cuidado tiene por nosotros. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por el cuerpo. Y está enfatizando esto. No significa que nosotros no vamos a trabajar ni nos vamos a ocupar de las responsabilidades que tenemos. Vamos a encontrar que el trabajo también es como un llamado de Dios, una capacidad que el Señor nos da para que trabajemos y sirvamos a las personas a través de nuestro trabajo, y de ahí Dios también provee para nosotros. Pero Él es el que está cuidándonos en todos estos aspectos. Nos da la salud para que podamos estar haciendo las actividades que nosotros tenemos. Entonces, la primera cosa, tengo que ir así rapidito, pero la primera cosa que observamos es, no se preocupen, pero busquen primero el reino de Dios. Que la ocupación no nos quite de buscar el reino de Dios. Que no nos preocupemos y busquemos primeramente el reino de Dios, y el Señor se ocupará de nuestra ocupación y de cómo obtendremos nuestras necesidades. No es falso, no es mentira. Dios así lo hace. Entonces aquí confiamos en el Señor, en que Él es el proveedor y el que nos ayuda a salir adelante. Creo que es importante que recordemos que algo que Dios demanda es que el reino de Dios sea importante para nuestro ser, que nuestro corazón esté allí puesto, que confiemos, que descansemos en Él, en su provisión. No seremos defraudados de ninguna manera. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios. Buscando el reino de Dios nos habla de la levadura de los fariseos, allá en los primeros versículos del capítulo 12. Allí habla de la levadura de los fariseos, porque el reino de Dios demanda que seamos sinceros, no que vivamos dos caras, a medias, sino entremos a una sinceridad completa. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El reino de Dios demanda un corazón abierto, sincero y honesto. Si va a ser
a lo que vamos a ponerle el corazón, no vamos a vivir dos caras, dos vidas, sino una sola, en presencia de todos o en la intimidad de nuestras vidas. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclama. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El Señor no quiere, el reino de Dios, nuestro Dios, no quiere una vida doble. Somos iguales en todas partes. Hipocresía no cabe. Si el reino de Dios, si está nuestro corazón puesto ahí, buscaremos de todo corazón vivir una sola vida, no varias, no dos caras. Porque además tenemos la advertencia del Señor que se proclamará todo lo que dijimos o hicimos a escondidas. Otra de las cosas que presenta aquí el Señor al buscar primeramente el reino de Dios es que no tengamos temor a los que matan el cuerpo, sino que temamos a Dios, porque Él sí puede quitar la vida y tiene poder de echar al infierno. Así que descansamos en que somos de valor para el Rey y Él guarda nuestra vida. Recordemos lo que pasó con Goliat. El temor del hombre siempre pone lazo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Y vemos que todo el pueblo de Israel estaba temeroso de Goliat, y era un filisteo enorme, impresionante, que impactaba a todos. Y entonces de repente llega David y la gente le dice a David que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entra David y entonces dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El temor del hombre es increíblemente dañino. Las personas tienen miedo a los hombres y nosotros no debemos de tenerlo. Ahorita, pues muchos de los criminales que están haciendo sus actividades procuran que la gente les tenga miedo. Pero sabemos que nosotros hacemos la vida porque Dios guarda nuestras vidas y porque Él nos manda expresamente que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, pero después ya nada más pueden hacer. Nosotros descansamos en el poder de nuestro Señor. No somos temerarios ni vamos a andar ahí provocándolos. Pero lo que vamos a hacer es descansar en el Señor y hacer nuestras vidas, poniendo nuestras vidas en las manos del Señor, sabiendo que Él es el que controla todas las cosas para su gloria, para nuestro provecho, y Él puede detener a cualquier criminal en cualquier parte por su gran poder. Entonces, en el reino de Dios, cuando entregamos nuestro corazón, no tememos a los que matan el cuerpo. Vivimos nuestra vida, nuestras responsabilidades, nuestros quehaceres, y somos precavidos, pero lo hacemos sin temor. Yo creo que esto es una grande bendición para nosotros porque, pues, qué bueno que tengamos este aliento de parte de nuestro Señor, de nuestro Salvador, para hacer nuestra vida. La Escritura dice que el temor del Señor, no del hombre, el temor del Señor es la sabiduría. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Todos nosotros tenemos un temor reverente de nuestro Señor. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Son palabras de la Escritura. Nosotros vivimos por fe, confiando en esta promesa. Y miren, ha funcionado porque hasta aquí hemos llegado. Y estamos confiando en su promesa y en su palabra. Otra de las cosas que nos dice aquí es, en esta porción, es algo que la palabra de Dios presenta como algo sumamente importante cuando ponemos el corazón en el reino de Dios.
En los versículos 12, del capítulo 12, versículos del 8 al 12, por ejemplo, dice, el que me confesare delante de los hombres. Aquí hay una demanda de parte de nuestro Señor, de que le confesemos delante de los hombres. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esto es una realidad de nuestra vida espiritual. Si nosotros hemos conocido el reino de Dios, entendemos del reino de Dios, somos miembros del reino de Dios, pues tendremos una motivación muy especial dada por el Espíritu Santo para no negar al Señor. Si no está esa fortaleza en nuestras vidas, pues lo más seguro es que pudiera hasta avergonzarnos. Confesar el nombre del Señor es expresar voluntariamente sus hechos, hablar de Él y hablar de sus ideas, de sus pensamientos, de los que Él nos enseña, de sus dichos, reconocer y declarar su valor en todos los momentos que Él nos permita hacerlo. Y aquí no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros, el que hace todas estas declaraciones. Cada vez que nosotros hablamos y declaramos las verdades de nuestro Dios, es como dice aquí, es el Espíritu Santo. Dice, el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Esto vivimos con los creyentes, los que estamos en el reino de Dios, los que amamos el reino de Dios, los que hemos buscado el reino de Dios y su justicia. Ahí está el Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. También aquí nos recomiendan, nos enseña el Señor acerca de tener mucho cuidado con el aspecto de las riquezas. Las riquezas son engañosas, son muy atractivas. Cuando nosotros pasamos por los casinos, ¿verdad?, donde están las apuestas, ¿cómo está? A todas horas están llenas de carros. La gente va, pero esto es avaricia. Están buscando tener más dinero, buscando ganar más dinero de una manera fácil. ¿Y para qué? Pues para muchas veces su mal, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos enseña que busquemos el reino de Dios primeramente y pongamos el corazón en Él. Y dice, aquí habló a la multitud y cuando estaba hablando con la multitud, una persona le dice al Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Me imagino que pues había recibido la herencia y de acuerdo a la ley pues recibió lo que le correspondía y él quería que el otro compartiera con él esa herencia. Y el Señor le dice algo que pues sorprende porque vio hasta su corazón. Mas el Señor le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo a todos, aprovechó eso para decirles a todos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y da un ejemplo, habla del rico insensato, y dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Cuando el reino de Dios es primero, no estamos buscando eso. No buscamos el dinero, es el dinero que aquí se va a quedar. A lo mejor queremos hacer un patrimonio para nuestros hijos y está bien, pero buscar tener una riqueza para estar seguro es lo peor que podemos hacer en nuestras vidas.
La riqueza no trae seguridad. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de saber que eso es real. La riqueza no trae seguridad. Howard Hendricks decía que el dinero es como el gas. Una pequeña fuga, se perdió. Un mal manejo, explotó. Y cuando no nos imaginamos, de repente, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Por cosas mal de nuestra vida, por situaciones del gobierno, por situaciones de la sociedad, por situaciones que vienen al mundo, no sabemos. Pero lo peor que nosotros podemos hacer es estar confiando que tener dinero es donde está la seguridad. Como este rico. Come, bebe, regocíjate, ya tienes todo lo que necesitas para todos los días de tu vida. Y Dios le dijo, y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, cuando nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia primero, Dios nos dice, y buscamos el dinero como algo especial, Dios nos dice, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo mismo se preguntaba Salomón, ¿verdad? En su libro de reflexiones, Eclesiastés, pues, bueno, ya llegó a la luz. ¿De quién va a ser lo que yo he guardado? ¿Quién se va a quedar con él? ¿Quién va a tomar mi abrigo? No sabemos. Lo que sí es que fíjense el calificativo que Dios hace. Por un lado, quien anda guardando es alguien que tiene un problema de avaricia muy serio. Y por el otro lado, que está confiando en las riquezas, es un necio. Porque esa misma noche pueden pedir su alma. Y lo que quejó, no sabe de quién será. Buscar primeramente el reino de Dios es poner el corazón en el Señor, no en las riquezas. Con esto, desde luego, no quiero decir que debemos de ser unos despilfarrados y unos descuidados. Y no, de ninguna manera. Pero no confiamos en tener mucho dinero para estar seguros. Nuestra seguridad está, como ya lo vimos en esos primeros versículos, en el Señor. Está en Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Otra de las cosas que nos enseña también el reino de Dios es que nosotros debemos de ser siervos vigilantes y no siervos infieles. Ahí hay una porción que va desde el versículo 35 hasta el versículo 48, en donde primero nos habla de los siervos vigilantes. Dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas. Pues ¿cómo vendría el Señor? Pues yo creo que venía muy contento, yo entiendo aquí que viene de casarse, viene de las bodas, no sé si debería decir de sus bodas, pero viene de las bodas. O fue a celebrar la boda de alguien, o él mismo estuvo en un plan de bodas. Pero sin duda era una festividad muy especial de la que este Señor venía. Pero es sorprendente lo que Él hace con sus siervos vigilantes. Les dice aquí esta porción. Sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llamen, le abran enseguida. Están ahí, vigilantes a que llegue su Señor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Y observen esta sorprendente expresión. Y vendrá a servirles. El gozo de Dios de ver a sus siervos vigilantes que lo reciben a tiempo y en el momento, que están a la expectativa de que Él llegue. Está tan gozoso este hombre que los trae a la mesa y los sienta y Él mismo les sirve.
Yo creo que esta es una expresión que nos debería de sorprender. ¿Cómo se alegra nuestro Dios? ¿Y en qué posición tan sencilla el todopoderoso Dios está para servir a sus siervos como lo hace en esta manera? Y vendrá en la primera, y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Miren, amar, buscar primeramente el reino de Dios y poner el corazón en Él. Esto trae una gran satisfacción a Dios. De tal manera que lo vemos tan pleno, tan lleno del gozo y de la alegría de compartir con sus siervos. Este es un cuadro bello. A mí, cada vez que paso por aquí, digo, Señor, pues que yo pueda ser fiel. Para estar velando en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, estar allí listo. Y termina ahí la porción diciendo, vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Lo que debemos hacer, hermanos, si amamos el reino de Dios y ponemos el corazón en Él, es estar preparados, porque no sabemos en qué momento, pero el Hijo de Dios vendrá. Estemos listos. Y lo que encontraremos es un Dios poderoso, pleno, gozoso, compartiendo con sus siervos en una manera que se describe aquí, hasta los sentará y les servirá. ¿Cómo? Esto es algo glorioso. Tenemos también el caso de los infieles. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y entonces el Señor va directo a la yugular. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa para que haga lo que se le ha mandado? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad te digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Bueno, el reino de Dios y su justicia debe ser primero. Y debemos poner nuestro corazón en Él y mantenernos fieles al Señor, porque esto desagrada a nuestro Dios. Aquí Pedro fue el que preguntó y la respuesta fue para Pedro y los apóstoles. La respuesta es para nosotros los creyentes, que hemos creído eso, que nos hemos gozado en la bendición de conocer al Señor. Yo creo que lo que Dios nos dice aquí es, no nos paremos. Sigamos adelante, busquemos al Señor, entreguemos nuestros corazones a Él para honrarle, glorificarle y servirle. Así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y seamos siervos vigilantes y no siervos infieles. Hay algo más del reino de Dios y su justicia. Ahí en el capítulo 12, del 49 al 53, el Señor Jesucristo dice, fuego vine a echar en la tierra. Y esto es que en donde quiera que aparece el Señor Jesucristo, hay división y la gente se opone. Dice, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. He aquí, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Cuando el Señor Jesucristo entra
el reino de Dios entra en nuestras vidas, cuando el reino de Dios es lo que buscamos primeramente, cuando ponemos el corazón en el reino de Dios, Jesús tiene un lugar importante. Y pues muchas veces nos traerá a nosotros enfrentar la división, la rispidez, porque la gente no quiere a Jesús. Pueden hablar de Dios, aunque ellos lo tengan con D minúscula y nosotros con D mayúscula, ¿verdad? Pero pueden hablar de Dios. Pero entra Cristo, y Cristo define las cosas. Él es el que es realmente el que trae disensión. Así que el reino de Dios está con Cristo, se apega al Señor y sufre las consecuencias de estar apegado al Señor Jesucristo, porque Él vino a echar fuego en la tierra, y al estar en el reino de Dios, lo primero es el reino de Dios. Hermanos, esto pudiera decir, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque puede ser muy malo para nosotros y nuestras relaciones familiares, pero no tengamos miedo de eso, porque no va a suceder. Esto es algo, una intimidación satánica del mundo, de la oposición contra Cristo, pero cuando seguimos al Señor, aunque pudiera haber divisiones al principio, la gente se partiera, no es difícil encontrar que las personas vienen al Señor y le buscan. A mí me ha sorprendido cómo en ocasiones hemos tenido en el pasado diferencias con personas, pero el mismo Señor trae el arreglo. No hace mucho mi esposa y yo recibimos una llamada de jóvenes muy queridos, que bueno, ahora ya son señores, ¿verdad? Y llamaron para decir, les queremos mucho, perdonen lo que hicimos hace tiempo, estaba mal. No se pierde. En el reino de Dios nunca se pierde lo que vale la pena. Nunca. Así que hacemos lo que hace quien busca primeramente el reino de Dios. Sigue a Jesucristo. Una de las cosas que nos presenta también aquí, allá en los versículos 54 al 59, es que Dios da, en este momento del reino de Dios, Dios está dando oportunidad para que las personas se arreglen con el Señor. Dice, en el versículo, perdón, es el versículo 54, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, y luego decís, agua viene, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y no os distinguís este tiempo. Creemos en el Señor, y al pensar en el reino de Dios debemos pensar que es un tiempo que está presentando con claridad que vienen los tiempos en que el Señor está juzgando y haciendo sus juicios y encaminando a las personas para buscar al Evangelio. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, con el magistrado, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca. Es un tiempo muy especial, porque las personas las podemos animar si buscamos primeramente el reino de Dios, para que este sea un tiempo donde se arreglen con el magistrado. Pensemos en Dios, el Dios que ha acusado a los hombres de que somos pecadores, el Dios que nos está avisando que llevaremos, si vamos con este pecado hasta el final de nuestras vidas, estaremos castigados, como lo veremos al final en el juicio final. Estamos en un momento muy importante en donde se puede arreglar con el magistrado. Es un tiempo que vale la pena considerar.
Y bueno, los que buscamos el reino de Dios y su justicia y ponemos el corazón en Él, es el momento para animar a otros a que arreglen arreglen sus cuentas con Dios, porque es un buen momento para hacerlo. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Y creo que aquí a lo que se está refiriendo esta porción del Señor es precisamente que nos arreglemos con Dios por medio de Jesucristo, que es el Salvador de nuestras almas. Hay un último punto en esta parte en donde estamos insistiendo en la importancia de buscar primeramente el reino de Dios, y es lo que encontramos nosotros en el capítulo 13, en los versículos que tenemos ahí, hasta el versículo 17. Ahí nos explica que había unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y el Señor les dice: ¿pensáis que estos galileos padecieron tales cosas porque eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sigue en conexión con lo que acaba de decir de reconocer este tiempo y de arreglarse con el magistrado. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y si nosotros queremos el reino de Dios y es lo que está en primer lugar para nuestras vidas, buscamos primeramente el reino de Dios, pues buscamos que las personas vayan al Señor y se arrepientan y vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque una de las cosas que veremos un poquito más adelante es que verdaderamente Dios se goza abundantemente por un pecador que se arrepiente. Así que este es un aspecto claro. Bueno, vamos un poquito más adelante. Luego encontramos ahora en la porción que sigue del capítulo 13, de los versículos 10 hasta como por el 35, encontramos que hay algunos contrastes que presenta el Señor Jesucristo y son contrastes entre el reino de Dios y los hombres, o el reino de los hombres, y las diferencias tan grandes que hay entre unas y otras y otros, y cómo el reino de Dios es favorable, pero el reino de los hombres no lo es. Entonces el Señor presenta esto y comienza diciendo, aquí la escritura, que empieza el Señor mostrando el contraste entre el reino de Dios con la religión humana. Y dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había una mujer ahí que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó. Era día de reposo. La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sanad y sed sanados, y no en día de reposo. Claro que la palabra que el Señor usó contra aquel hombre fue tremenda, porque dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desatáis en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería de desatar de esa ligadura en el día de reposo? La diferencia, el contraste entre el reino de Dios, que es compasivo, contra el reino de la religión humana, que es frío, legalista, donde están pensando en sí mismos para agradar a Dios, guardando un aspecto pero olvidando otro, pues ahí es enorme. Es una gran diferencia. Aquí el reino de Dios nos muestra lo glorioso que es. Es un reino compasivo. El sábado, no nos importa el sábado, vamos a hacer el bien a esta persona que necesita ser sanada. Que además la gente hacía esto.
Entonces el reino de Dios no produce hipócritas, la religión sí produce hipócritas. Otro aspecto que nos presenta aquí es el reino de bondad. En los versículos 18 al 21 dice: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿A qué compararé? El reino de Dios, que hace el bien, que es misericordioso, que busca la salvación de los hombres, que anuncia la muerte y resurrección de Jesucristo. El reino de Dios está avanzando. Aunque los hombres se opongan, aunque no lo quieran, el reino de Dios está avanzando. Así, con vida propia, como un grano de mostaza pequeño o como una medida de levadura, está avanzando. Los hombres no lo van a hacer, ni los cristianos, ni la iglesia evangélica. Es Dios el que está haciendo este trabajo constantemente. Este reino de bondad, de salvación, este reino que trae luz y claridad, crece sin la intervención de los hombres. Los hombres no pueden, no meten sus manos en él. Ahora fíjense algo más que presenta aquí, ahí cuando habla en los versículos 22 en adelante. Ahí nos presenta que en el reino de Dios no pueden entrar los hombres por mucho que se esfuercen. Alguien le preguntó al Señor, según nos dice ahí en el versículo 23, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Al reino de Dios no se puede entrar. No se puede entrar porque no tenemos la capacidad de hacerlo. La puerta es angosta. No está en la voluntad de los seres humanos, aquí yo entro al reino de Dios. No, no es de esta manera. Y además se nos presenta otra visión aquí, otra imagen en el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Cierra la puerta y ya no la abre. Las personas le van a decir a este padre de familia, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. No se puede entrar. No hay posibilidad que esto sea. Sin embargo, en esta parábola de la puerta estrecha, encontramos una verdad que nos deja asombrados. Porque fíjense cómo dice en el versículo 28. Dice, ahí será el llanto y crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. No pudieron entrar, no pueden entrar. Sin embargo, 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí muchos postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. De todo el mundo vendrán personas para llenar esa mesa del reino de Dios. Por la gracia de Dios. No por el esfuerzo humano. Y ahí está el contraste. El reino de Dios alcanza a las personas. Los hombres no pueden alcanzar el reino de Dios. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, debemos encontrar que verdaderamente la puerta es estrecha.
No hay manera de entrar de no ser por la gracia de Dios en donde nosotros participamos, anunciando el mensaje del Evangelio para que la gracia de Dios alcance a las personas y las llame a entrar al reino de Dios. Vamos al versículo 13, versículo 31 al 35, dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aquí el Señor les hace ver ese reino de Dios que está. Sabemos que el Señor pues va a morir, va a enfrentar la muerte allá en Jerusalén. Ya viene caminando para enfrentar la muerte allá en Jerusalén. Y encontramos que el Señor le responde a Herodes: yo voy a seguir haciendo mi trabajo hasta terminar y después iré allá a Jerusalén. Y lo mismo vuelve a decir, que él debe hacer su ministerio, su trabajo de salvar, de ser el vicario de nuestros pecados, ir ahí en nuestro lugar para morir en nuestro lugar por nuestras maldades. Hay algo que menciona aquí en el versículo 34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Este ha sido el trabajo de Dios que observamos a través de todas las epístolas y todo el Antiguo Testamento. Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios llamando a los judíos para que buscaran al Mesías y ellos pudieran encontrar el reino de Dios, que llegara a sus corazones, no solamente que los defendiera de sus enemigos, sino que llegara a sus corazones y desde ahí los transformara. Ahí está el reino, ahí está el asunto. Se predicaba sobre Jesucristo, el que vendría, moriría y resucitaría. Pero lo que digo es, observen ustedes qué bondad tan maravillosa la de Dios buscando a los judíos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué imagen trae esto? ¿No es una imagen tierna? ¿No es una imagen de mucho cuidado? Aquí encontramos, podemos recordar lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El cuidado de Dios por las personas. Cuando Él nos llama a su reino, nos llama a ese Dios soberano, todopoderoso, que cuida de sus hijos. Pero Él tiene la perspectiva no nada más en esta vida, sino de aquí a la eternidad, de todo el tiempo a la eternidad. Él está protegiendo y cuidando a sus hijos no solo en este mundo, sino por toda la eternidad, librándonos de la condenación eterna. Pero aquí observamos al Señor con su reino de cuidado y de atención por las personas. Ese reino de amor que nos dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero no solamente es para salvación, es para cuidado,
muy delicado, muy amoroso, porque eso está en su corazón. Yo no estoy muy de acuerdo con que digan, tú eres lo más precioso para el Señor. No. Pero sí nos cuida con su grande amor y su grande misericordia, y tiene mucha atención a nuestras necesidades, como lo vimos ahí en la fiesta, ¿verdad? Llega el que venía de bodas, el Señor, y les dice a sus siervos que se sienten a la mesa y les sirve. Se goza en el servicio que Él da a todos nosotros con su gran poder y gracia para librarnos de tantas cosas en nuestra vida. Este Dios que cuántas veces quise protegerte, este Dios compasivo, lleno de amor y de gracia, tiene que ir a Jerusalén y morir en Jerusalén. Lo rechazan, tiene que ir a Jerusalén. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él llegaría pronto a morir allí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios enviando con estas buenas nuevas y ellos rechazándolo. Ahora llegamos al capítulo 14. No sé cómo voy, José Luis. Ahí la llevamos. Dios mío. No sé qué pasa con las huellas cuando uno llega a los 79 años. No jalan. Las huellas no aparecen ya cuando uno va a donde piden las huellas, ¿verdad? Los pasaportes y las credenciales. Apriétele porque no se ven. Y no salen. Pero la cosa más complicada es cuando uno quiere despegar hojas. No. Perdón, ahí estamos. Ya. Bueno, déjenme decir aquí, tratar de hacerlo rápido. El Señor Jesucristo es invitado a la casa de un gobernante fariseo en el capítulo 14. Pero estaban ahí compañeros fariseos que acechaban al Señor Jesucristo. Y luego le sentaron, pareciera, no sé, no dice la Escritura que fuera a propósito, pero enfrente, en sábado, le sientan un hombre hidrópico, o sea, con el vientre, pues aquí está un doctor, ¿verdad? Pero creo que es con el vientre hinchado porque guardan líquidos o alguna cosa así, ¿verdad? Es una enfermedad ahí, producto yo creo que de algunas otras cosas. Y entonces lo acechaban. ¿Qué va a hacer? Ya sabían de la compasión del Señor, yo creo, ¿verdad? Esta es una suposición aquí. El Señor ve a aquel hombre y entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Cuál era la respuesta? Yo creo que hasta de Barrabás hubiera dicho, no, pues sí. Pero ellos no quisieron hacer, callaron, dice aquí. Y él tomándole, le sanó y lo despidió. ¿Quién de vosotros vuelve a usar el mismo argumento? Si su asno o buey cae en algún pozo, ¿no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Y no le podían decir nada. Aquí está en ese momento, ¿verdad? Que es esa comida donde había sido invitado a comer allí. Y entra el primer momento, el hombre hidrópico, sábado, y la gente acechándolo, y él hace su trabajo compasivo por las personas. Sigue ahí en el convivio aquel, y entonces el Señor empieza a observar cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Y aprovecha el Señor para
hablar de algo que es muy importante en el reino de Dios y es la humildad. En el versículo 11 dice: cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es una de las enseñanzas principales en la Escritura para los hijos de Dios, la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es algo fundamental. Entonces, aquí estos hombres que andaban buscando los primeros lugares, sintiéndose muy importantes, les dice que no lo hagan. Serás bienaventurado si tú esperas a que te inviten y te pongan en un lugar especial. Entonces, el Señor habla de la humildad como algo importante en la vida del reino, que es fundamental. Luego, más adelante, ahí en el versículo 15, encontramos que el Señor habla de la parábola de la gran cena, porque una persona le dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús le dijo: un hombre hizo una gran comida y pues invitó a muchos amigos de él, ¿verdad? Y preparó la gran cena y entonces les recuerda que ya está todo preparado para que vengan a la cena, y comenzaron a excusarse, y ahí da toda la historia de cómo buscaron las excusas para no ir a esa cena. Pues yo creo que cuando uno prepara algo con mucho esmero y una gran cena, pues, y la gente dice: no voy, pudiendo haberlo dicho a lo mejor antes, ¿verdad? Pero no voy a la hora de la hora. Entonces dice: entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo. Posiblemente en otras circunstancias cualquiera de nosotros hubiera dicho: no vuelvo a invitar a nadie jamás. Pero él no hizo esto. Obró en una manera compasiva. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí vemos la obra de Dios por gracia. El reino de Dios así llama a la gente, por gracia. Los judíos rechazaron el reino de Dios. No todos, algunos han venido al reino, ¿verdad? Pero en general, como nación, rechazaron el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se detiene. Su propósito es alcanzar, y nos ha alcanzado a los gentiles. Y es como decir aquí, fue pues por las plazas y la ciudad y los pobres y los mancos y los cojos y por las veredas y por los caminos y a todos lados invitando para que vinieran al reino de Dios. Porque el reino de Dios así crece. No es porque lo queramos, no es porque nos sintamos bienaventurados, como decía el hombre ahí al principio del relato, no. No lo queremos, pero Dios nos forza a entrar. Siempre recuerdo a mis amigos yendo a tocar la puerta de mi casa. Todas las veces que le dije que no estaba, que no quería, no pararon. El reino de Dios llegaba a mi casa a tocar la puerta. ¿Y cuántas veces a lo mejor les hablaron a ustedes o les siguen hablando todavía? No sé. Sigue el reino de Dios insistiendo que vengas a la gran cena, ¿verdad? Dios está llamándonos constantemente a su reino. Muy bien. Y bueno, tenemos
aquí muchos asuntos que se pueden también decir. Hay algo que también presenta aquí el Señor Jesucristo, para ya ir adelante. El Señor dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La verdad es que es una demanda fuerte, que dice que el Señor debe tener el primer lugar en nuestras vidas. El primer lugar en nuestras vidas. Parece que la idea principal es: el Señor tiene tal lugar que lo demás parece muy inferior, muy aparte. Pero la realidad de cualquiera que haya hecho una determinación de decir el Señor es primero, no pierde a su familia, ni pierde a sus hijos. Al contrario, los gana al reino de Dios, ¿verdad? Impacta a las vidas de la familia y entonces ellos vienen al reino de Dios. Pudiera ser que algunos no quisieran. Pero el poner al Señor en primer lugar no hace daño, no nos afecta. Siempre traerá bendición para nuestra vida. Pero Dios nos llama al reino de Dios, y si lo vamos a poner en primer lugar, nos llama en esta condición: llevando la cruz, entregándonos por Él al sacrificio para servirle. Ahí lo presenta y lo enseña. Entonces el reino tiene esta demanda. Ahora, como un último punto aquí, hay algo que había, todo esto está dentro de aquella comida, y hay algo más que presenta aquí la Escritura. Yo creo que el Señor a lo mejor pidió la sal para sazonar su comida o alguna cosa así, pero una vez que el Señor tiene esta, bueno, déjenme decirlo de esta manera, tiene la sal en su mano, entonces Él dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Estos asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, finalmente es como el sabor del reino de Dios. Somos creyentes en quienes vive el Espíritu de Dios y somos del reino de Dios. Y entonces nosotros debemos tener el sabor del reino: la compasión, la fidelidad, el amar con amor ágape, el servir a otras personas, el amar unilateralmente. Todas estas cosas que hemos visto a través de estos pasajes, ahí es acción. Nosotros somos la sal y no debemos perder el sabor. El sabor es importante. Y el sabor es eso, esa forma de vivir, de haber, ese fervor de servir al Señor, y sirviendo al Señor servimos a otros y les anunciamos la fe, les hablamos de la verdad y no somos hipócritas y andamos en la luz. Todo esto que pues hemos tratado de mostrarles a ustedes, pues es el sabor del reino de Dios, y no debemos de perder ese sabor. Cada día con nuevo ánimo y adelante. Cada día determinando vivir para el Señor con el sabor del reino, porque buscamos primeramente el reino de Dios y ponemos nuestro corazón en Él. En el capítulo 15 habla de 3 parábolas. Lo interesante aquí, lo importante es el gozo que trae al corazón de Dios el que las personas se arrepientan. La oveja perdida, la moneda perdida. En los 2 casos concluye la parábola diciendo: os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
gozo para Dios ver a las personas que vienen al arrepentimiento y se acercan y vienen al reino de Dios, trae gozo. Luego viene la parábola del hijo pródigo también en ese capítulo 15. Entonces el hijo pródigo, el hijo perdido que andaba como andaba, derrochando, desperdiciando su vida y sus cosas, finalmente se arrepiente, regresa y ahí el padre dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios quiere que las personas vengan a su conocimiento, se acerquen a Él. En Ezequiel 18 dice: ¿quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová. No, yo quiero que viva y se aparte de sus malos caminos. El gozo del Señor lo encontramos ahí. Y bueno, en el capítulo 16 tenemos los fundamentos, los fundamentos del reino, y aquí presentamos tres cosas. Una de ellas es: no podemos servir a Dios y a las riquezas, que es lo que primero que presenta de los versículos en el capítulo 16 del 1 al 31. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Luego ahí están unos judíos que eran avaros y se burlaban de Jesús por las enseñanzas acerca del dinero. Y entonces el Señor pues les dice que ellos están justificando a ellos mismos. Ellos pensaban que por ser personas que Dios aceptaba, los enriquecía, les daba dinero, la manera. Y muchas personas hoy en día en las iglesias evangélicas yo creo que piensan lo mismo. Si tú eres alguien que Dios acepta, vas a tener mucho y te va a ir bien. Recuerdo una persona que me decía: oiga, ¿cómo trae una camioneta tan vieja? Pídale al Señor una nueva, ¿verdad? Porque si Dios le bendice, Dios le da. No, Dios bendice también cuando uno no trae, y vaya que sí, ¿verdad? Cuando uno trae una camioneta que no jala. ¿Cómo le hago? Dios está ahí, ¿verdad? Y nos ayuda. Y no quiere jalar, y jala. ¡Wow! Gracias, Señor, que ya no son las cosas buenas y bonitas y de última moda, ¿verdad?, las que buscamos al Señor. Al contrario de estos judíos burlones, ¿verdad? Entonces el Señor les dice a estos hombres es que la avaricia de ellos no tiene nada que ver con el reino de Dios. La avaricia no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y también como que podía haber a lo mejor algún malentendido, ahí en el versículo 16 del capítulo 16, como un malentendido ahí cuando dicen: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Probablemente estos judíos podían llegar a pensar que al estar anunciando el reino de Dios, la ley ya no tuviera adelante, ya no siguiera vigente, que cambiara. Y creo que muchas veces en la iglesia evangélica llegamos a pensar que no tenemos nada que ver con la ley, pero no, sí, se cumple en nosotros y vivimos de acuerdo a ese principio, amando a los demás, porque esto es un principio que cumple la ley. Y aquí lo que encontramos en este punto tan especial es que nos explica la Nueva Traducción Viviente. Dice: hasta el tiempo de Juan el Bautista, que es lo que explica el Señor, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino y todos están ansiosos por entrar. Versículo 17 en la nueva traducción viviente: esto no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. La ley de Dios tiene mucho que ver con nosotros, con el reino de Dios, y no la ponemos de lado en ningún momento.
Y ya por último, aquí en los fundamentos del reino, ya en el capítulo 16, encontramos la historia del rico y Lázaro. Creo que todos la conocemos. Y pues ya sabemos que el hombre vivía muy bien, Lázaro muy mal, pero aconteció lo que va a acontecer siempre, ¿verdad? Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y aquí está la sorpresa, ¿verdad? En el Hades, él vio a Abraham, y entonces ahí suceden algunas cosas. En el infierno, este rico le pide a Abraham que Lázaro le lleve un poco de agua para aliviar el tormento. Y Lázaro le dice, no se puede. No, ¿estoy diciendo algo mal? Abraham. No, pero le digo que él le dice a Abraham que Lázaro le lleve un poco de agua. Lázaro era ahí el que esperaba que él fuera, pues, ahí el mandadero, o el que interviniera, o el que intercediera, ¿verdad? Pero le pide esto a Abraham, que Lázaro me traiga un poco de agua para aliviar el tormento, y Abraham le dice, no se puede. Dios cierra la puerta y nadie puede pasar de un lado a otro. En ese momento, en esa circunstancia, en eso que el Señor está presentándonos delante. Luego, después de eso, el rico le pide que Lázaro vaya y prevenga a sus hermanos para que no lleguen a ese lugar de tormento en donde él está. Que vaya Lázaro. Y Abraham le dice, no sirve, porque los que hacen esto son Moisés y los profetas. Óiganlos. ¿Quiénes advierten? Moisés y los profetas. Ahora agregaríamos, y los apóstoles, los dos. Y una última petición hace el rico. Bueno, no petición, sino que contradice. Le dice, no, padre Abraham, mi idea es mejor. Que vaya Lázaro resucitado y se arrepentirán. Y otra vez Abraham le dice, no sirve. Si no oyen a Moisés y a los profetas y a los apóstoles, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucitara de los muertos. El mensaje está en la Escritura. Aquí lo tenemos. Es el que debemos oír, es el que debemos seguir. Ya voy a acabar. Abran un ojo así, como que ya. Muy bien, con esto terminamos. Es un reino magnífico. El reino de Dios es algo extraordinario. Enriquece nuestras vidas, nuestras almas, nuestro tiempo presente y nuestra eternidad. Todo lo llena. Y quiero pues concluir aquí leyendo el Salmo 147, que dice, aleluya. Perdón, déjenme leerlo acá porque lo puse con letra muy chiquita y entonces ya se complica. Observen esto. Este salmo es precioso. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Canten al Señor con gratitud, canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y las crías de los cuervos cuando graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre.
sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Alaba al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras. Él sacia con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra. Su palabra recorre a toda prisa. Extiende la nieve cual blanco manto. Esparce la escarcha cual ceniza. Deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir sus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite. Hace que el viento sople y las aguas fluyan. A Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Aleluya, alabado sea el Señor. Nada más para pensar tantito en esto es cuando dicen los versículos 12 al 14, alaba al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Él refuerza los cerrojos de tus puertas, bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Decía Lutero que aquí Dios es el cerrajero. Él cuida la ciudad. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Dios lo hace. Es sorprendente, pero lo hace a través de las mismas personas, a veces incrédulos y a veces creyentes. Pero Dios obra, actúa. Cuando la Biblia dice que en Él vivimos y nos movemos y somos, hacemos cosas, porque Dios está obrando, hermanos, para nuestro bien y para el bien de otros. Nos usa a nosotros, una maestra que va al salón con los niños y les habla y les enseña, les instruye, los ama, les muestra el cariño que puede tener. Está mostrando a Dios. Él es el que está obrando ahí y está obrando fuerte. El reino de Dios no está lejos, está cerca. O lo aceptamos o lo rechazamos. Sin el reino de Dios estamos fríos, desvalidos, ciegos, perdidos. Con el reino de Dios tenemos la luz y caminamos en sus caminos. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú nos has concedido que podamos venir a tus pies, que te conozcamos y conozcamos el reino de Dios. Vamos conociéndolo y vamos quedándonos admirados, Señor, de toda esta bondad tuya, de todo este cuidado que nosotros no merecemos, que nosotros muchas veces hasta lo despreciamos o lo ponemos de lado, le damos un segundo lugar o no es importante para nosotros. Pero gracias porque el reino de Dios tiene misericordia y tiene paciencia y tiene longanimidad, de tal manera que nos espera y está trabajando y está haciendo, está convenciendo, está transformando nuestros corazones para que nos gocemos más contigo y disfrutemos más el rendirte culto y adoración. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia a conocerte, a conocer este reino tuyo precioso y que nuestros corazones se entreguen plenamente a ti, sabiendo que ahí es donde está la bendición de nuestras vidas y de nuestras almas. En Cristo Jesús, Padre. Amén.